Santos, bienvenidos a Palabra de Fuego, donde la palabra de Dios quema en tu corazón. Hoy, queridos hermanos, el Evangelio de San Marcos nos presenta esa escena tan hermosa de la transfiguración, donde Jesús toma consigo a Pedro, Santiago y Juan y los lleva a un alto monte y se transfigura delante de ellos. Pero también encontramos en la primera lectura tomada del libro del Génesis que también Abraham toma a su único hijo, a Isaac, y lo lleva al altar del sacrificio para que lo ofrezca allí en el monte que Dios le indicó. Jesús en el Evangelio acaba de anunciar que el Hijo del Hombre va a ser entregado, y aquí en Abraham encontramos cómo es figura de esa entrega de ese hijo. Isaac, su único hijo, su amado hijo, va a ser entregado en sacrificio. Pero lo que tenemos que encontrar aquí es que los dos están en un monte, y el monte es el lugar de la oración, y es el lugar de la entrega, y es el lugar del encuentro con Dios. Tanto tenemos que encontrarnos nosotros en la oración, en el momento del sacrificio, como en el momento de la gloria, en el momento de vivir acontecimientos de dolor, de angustia, de sacrificio, como también en el momento de vivir el triunfo y la glorificación. Escuchemos. Hoy es el segundo domingo de Cuaresma, domingo donde nosotros estamos entrando a esa Semana Santa, a esa Semana Mayor, donde vamos a vivir la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy el Evangelio nos muestra cómo entonces Jesús se va con Santiago, Pedro, y llegan a lo más alto de la montaña, y sucede el momento de la transfiguración, un momento demasiado importante para nosotros como cristianos. El padre Alex en la introducción nos decía que la montaña significaba el ir subiendo. Y resulta que los alpinistas, cuando van subiendo y llegan a la cima, ese es el culmen de esa caminata que han hecho. Muchas veces en nuestra vida suele suceder lo mismo. Hoy entonces el Señor nos lleva a ese momento de la transfiguración, donde están allí Pedro, Santiago, y donde Jesús aparece en medio de Elías y Moisés. Recordemos que Elías representa a los profetas y Moisés representa la ley. Y Jesús en medio significa esa nueva alianza, ese nuevo encuentro, ese llegar a la montaña. Y cuando nosotros bajamos de la montaña, así como el alpinista, llegamos cambiados. Hoy, en este segundo domingo de Cuaresma, entonces cambiemos nuestras actitudes, cambiemos nuestra vida. Hoy el Señor nos enseña a que debemos ser esos discípulos que suben a la montaña. Y en la primera lectura también el padre Alex nos hacía referencia a cómo Abraham llevaba a su hijo a Isaac para ser sacrificado. Pero es una renuncia total, es la renuncia que nos pide el Señor. Y también hay algo muy interesante, es que llevar la vida cristiana no es fácil, pero cuando nosotros entramos al Señor tenemos que empezar a renunciar a nosotros mismos, renunciar a nuestros egos, renunciar a nuestra propia existencia. Hoy el Señor entonces nos pide renuncia, porque vamos a alcanzar un gran galardón, vamos a llegar a esa meta, a esa cima, como llegan los alpinistas. Vivamos en este segundo domingo de Cuaresma, hoy reunidos en torno a la mesa, al altar del Señor, al sacrificio del Señor. Así como Abraham iba a sacrificar a su hijo, sacrifiquemos también nosotros nuestros egos, nuestros egoísmos. Renunciemos al pecado y entreguémonos a la misericordia del Señor. Recordemos que Dios, desde palabras muy sencillas, mostró un evangelio incluyente, un Dios que estaba con nosotros, un Dios que era necesario para dignificar la existencia humana. Vivamos la palabra de hoy, regocijémonos en el Señor y recordemos como siempre, hoy, en este domingo, segundo domingo de Cuaresma, ver en nuestro hermano el rostro de Dios. Hoy, al contemplar a Jesús que se transfigura delante de ellos, podemos darnos cuenta de cómo sus vestidos se volvieron resplandecientes.
Y esto significa que Jesús destruyó la muerte e irradió la vida incorruptible con el Evangelio. Eso nos lo dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Destruyó la muerte e irradió la vida. Es necesario, queridos hermanos, en este tiempo de Cuaresma, vivir este ejercicio acogiendo ese estallido de sol y de luz en el rostro y en los vestidos de Jesús. Esa luz es para que nosotros veamos nuestras debilidades, nuestra realidad, nuestra situación y percibamos cuáles son nuestras oscuridades y nuestras sombras, porque a veces estas sombras son las que destruyen la belleza de nuestra dignidad, la belleza de la familia, la belleza de la iglesia. Es el Espíritu Santo quien transfigura nuestros sentidos, quien nos da la gracia de poder glorificar a Dios y ver que el hombre también se deja penetrar de esa divinidad. Por eso necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos transfigure los ojos para ver lo que resplandece ante nuestras vidas, que transfigure nuestros oídos para poder escuchar la voz más sublime y verdadera, la del Padre que se complace en el Hijo. Todo en conjunto resulta demasiado sorprendente para nosotros. Solo si nos dejamos tocar por el Señor, nuestros sentidos serán capaces de ver y de escuchar lo que hay de bello y gozoso en Dios y en los hombres divinizados por aquel que resucitó entre los muertos. La espiritualidad cristiana, nos decía San Juan Pablo II, tiene como característica el deber del discípulo de configurarse cada vez más con el Maestro. Por eso necesitamos llegar hasta el punto de respirar los sentimientos de Jesús. Pongamos en manos de la Santísima Virgen María la meta de nuestra verdadera transfiguración en su propio Hijo Jesucristo. Y así, si nos transfiguramos en Él, la sociedad será renovada y transformada. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un feliz día. Gracias por compartir.